Buenas, bienvenidos al curso Administración de Proyectos y Herramientas para Análisis de Datos DN0103. El día de hoy vamos a hablar sobre la secuenciación de actividades. La semana pasada estuvimos conversando sobre la creación de la EDT, o sea, la estructura de desglose detallada de trabajo, conocida también como WS por sus siglas en inglés. Pues esa semana vamos a hablar sobre la secuenciación de actividades. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos tomando un proyecto de gran tamaño y creando subproductos para poder hacerlo poco a poco, o sea, por diferentes fases o actividades o entregables. Entonces, para cada uno de esos entregables vamos a hacer paquetes de EDTs, o sea, vamos a tomar cada uno de esos productos o subproductos, lo vamos a empezar a desgranar en pequeñas actividades, las cuales luego podemos asignarle fácilmente una persona o un grupo o algún rol que lo va a ejecutar. Y así podremos también asignarle los recursos humanos, técnicos, de infraestructura que son necesarios para cumplirlos. Entonces, lo que vamos a crear es una lista comprensiva de actividades y algunas, como vemos acá, no siempre se requiere una inversión de esfuerzo. Podría ser que algunas actividades sea conseguir una máquina o tener la lista. Algunas podrían requerir tiempo, otras no, ¿verdad? Algunas podrían requerir de personas interactuando, otras no necesariamente. Entonces, pero sí hay que por eso identificar cada una de las diferentes actividades y cuáles son los recursos que estarían trabajando en ellas. Eso nos va a permitir elaborar un diagrama de red de actividades, para lo cual, como podemos observar en la figura, lo que necesitamos es definir una secuencia e interrelación de esas diferentes interrelaciones y actividades. Entonces, como vemos en la figura, algunas de esas actividades simplemente son secuenciales, como podemos observar acá, pero otras podrían irse realizando concurrentemente. Por ejemplo, cuando en esta actividad se separa y concurrentemente se están ejecutando estas dos actividades que están acá arriba y estas otras que están aquí abajo. Sin embargo, esta última actividad que vemos en este momento acá no puede ser iniciada hasta que las predecesoras, o sea, estas actividades que están acá, pues ya están realizadas. Y vean que aquí depende de esta otra actividad que está a otro nivel. Entonces, lo que buscamos siempre con un diagrama de actividades es entender cuáles son las dependencias que existen entre las diferentes actividades. Y obviamente para eso hay diferentes técnicas. Algunas es la técnica de PERT o Program Evaluation and Review Technique, que lo que busca es, para planificar el proyecto, creamos una serie de actividades y a través de esas actividades identificadas empezamos a determinar cuáles son sus dependencias. También esta técnica es mezclada con lo que es el CPM o el método de la ruta crítica, que es un algoritmo matemático que sirve para programar una serie de actividades en un proyecto y ir viendo las dependencias entre dichas actividades y buscar una aproximación de tiempo-duración. Nos dice cuál es la ruta de nuestro proyecto, que es crítica, como su palabra lo dice, o sea que nunca puede demorarse, porque si no va a demorar, lógicamente, todo el proyecto. Y eso también se mezcla con la técnica de PDN o PDM, que significa el método de diagramación de precedencia. Y aquí lo que hacemos es, lo que nos permite es definir ese establecimiento de relaciones lógicas entre las diferentes actividades. Entonces, la mezcla de esas tres técnicas es lo que estamos viendo en este diagrama, donde hemos definido las actividades, las dependencias y eventualmente estamos identificando la ruta crítica, aquella ruta, como dijimos anteriormente, de actividades que no pueden demorarse. Porque si se demoran, como no tienen holgura, pues obviamente van a demorar nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo creamos esas actividades? Usualmente, como vimos en la figura anterior, las actividades son representadas por una caja. En ellas también se indica cuál es el tiempo que van a consumir y se describen por un verbo, como acá que dice reclutar voluntario, lavar automóvil, secar automóvil, ¿verdad? Es un verbo que está en tercera persona. Y en las cajitas estamos colocando los tiempos de duración. Además, vamos a definir interrelaciones, o sea, vamos a enlazarlas en forma secuencial. Y como vimos en el diagrama, también algunas de esas enlaces, pues se requieren que sean realizadas concurrentemente. En nuestro ejemplo acá estamos viendo que estas dos actividades, reclutar voluntarios, que tiene un tiempo de 7, y comprar materiales, que tiene un tiempo de 8, pues están siendo realizadas
¿verdad? Están siendo realizadas antes de construir los puestos. Hasta que no tenemos estas dos actividades finalizadas, pues no podemos proceder a la actividad número 9, que es construir puestos. Y después de que están construidos, pues vamos a pintarlos. Y después de que lo hemos pintado, pues podemos realizar dos actividades concurrentes: desmontar puestos y limpiar. Lo que estamos haciendo acá es tratando de mostrar cuál es la secuencia lógica que llevan nuestras actividades. Y hay que considerar cosas muy importantes. Hay algunas relaciones ilógicas entre ellas. Como podemos observar acá, las que se autorrepiten no son aceptables, porque si no caeríamos en un ciclo infinito. Como vemos en el ejemplo, va de A B, de B viene a C, y C nos lleva a... Eso crearía un ciclo infinito. Y lo que buscamos es justamente, como vimos anteriormente, crear una secuencia. Algunas veces esas secuencias son lineales, son seriales, como acá. En este caso en particular, lo que se quiere es realizar un proyecto de pintar 3 habitaciones. Y tenemos, por ejemplo, solo una persona que es la que está pintando. Entonces, la persona prepara la habitación después de que termina de preparar la habitación 1, la pinta, hace los acabados y ya está listo para preparar la habitación 2, pintar la habitación 2, dar los acabados de la habitación 2 y luego va a preparar la habitación 3, pintar la habitación 3 y realizar los acabados de la habitación 3. Ahí tenemos solamente una persona. Entonces, cuando estamos haciendo un trabajo de alguno de esos, pues hay dos en espera, obviamente. Pues si estoy apenas preparando la habitación 1, pues todavía no puedo ni preparar la habitación 2 ni la habitación 3 porque es la misma. Entonces, aunque es efectivo en el uso de un recurso, porque estamos utilizando un recurso para ello, pues también es un poco inefectivo para lo que es el tiempo, pues se nos va a alargar mucho el tiempo. Entonces ahí es donde podemos hacer actividades concurrentes. Si tenemos más personal, podríamos perfectamente iniciar el proyecto y una vez que iniciamos el proyecto, pues tenemos 3 personas preparando cada una habitación diferente. Cuando esa persona termine de preparar, pinta y hace los acabados y así la persona que está en la habitación 2 está preparando, pintando y haciendo los acabados de la habitación 2 y con la persona que está haciendo los acabados y la pintura en la habitación 3 es similar y terminamos el proyecto. Aquí tendríamos 3 recursos, terminamos en un tiempo menor, obviamente, pero tenemos 3 recursos que deben también tener un presupuesto y demás. Entonces, otra forma de hacerlo es tratar de maximizar los recursos, ¿verdad? Porque una vez que se terminó de preparar la habitación 1, pues tiene que pintar y demás, y puede ser que alguno de ellos termine antes, el proyecto termina hasta que todos terminaron. Puede ser que uno de esos recursos sea muy rápido o la habitación sea más pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ese recurso mientras tanto? Lo estamos subutilizando y podríamos incluirlo en alguna otra parte del proyecto. Aquí es cuando, por ejemplo, tenemos esta opción 3, que es hacerlo de forma escalonada. O sea, eso permite un menor tiempo de ejecución y mejor aprovechamiento de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, un trabajador prepara la habitación 1 y entonces ya se puede empezar a pintar la habitación 1, pero también, mientras tanto, se va a preparar la habitación 2. Entonces, mientras la persona que está pintando la habitación 1 la termina, pues se va a hacer los acabados, ¿verdad? O bien, brinca a pintar la habitación. Entonces, vamos haciendo de forma escalonada para que cada recurso, como se va desocupando, sea utilizado en la siguiente habitación. Aquí tendríamos menos trabajadores, también es un menor tiempo de ejecución, tal vez se prolonga un poquito más con respecto al primero, pero estaríamos creando una mejor utilización de los recursos. Entonces, para crear un diagrama de red de actividades, hay algunas recomendaciones y técnicas que les estamos dejando acá en esta filmina. Establezca cuál es la secuencia lógica de actividades. Desde que usted inicia a hacer su EDT, queda muy claro cuáles son las actividades necesarias para su proyecto. Luego proceda a definir las relaciones dependientes que existen entre las diferentes actividades. O sea, cuál actividad se debe realizar hasta que una predecesora ha terminado. Entonces empieza a ver cuáles son las relaciones que existen. Yo no puedo empezar a poner el techo de una casa si aún no he hecho las bases, no he hecho las paredes y demás. Yo no puedo pintar las paredes de una casa si previamente no han terminado, apenas están en obra gris, están poniendo los blocks, no han hecho la preparación y el afinamiento. Entonces esas son las secuenciaciones que hay. Yo no puedo empezar
a construir un programa si antes no he hecho el diseño y no tengo claro cuáles son los algoritmos que debo utilizar o cuáles son los requerimientos? Entonces, estos diagramas de red van mostrando cómo va avanzando el proyecto. Está elaborado a medida que avanza el proyecto, algunas veces van siendo afinadas. Recordemos que dijimos al inicio, en otras de las lecciones, que nosotros creamos un plan de proyecto, pero que ese plan de proyecto no puede tener toda la visión, porque muchas cosas van sucediendo en el interín. Y entonces hay que ir haciendo una gestión de proyectos y haciendo cambios. Entonces, como van haciendo esos cambios, también van haciendo cambios en nuestra EBT, en nuestro diagrama de red. Y usemos sus redes para secuencia de actividades y relaciones similares. Algunas veces, como vimos en el ejemplo de pintar las habitaciones, son actividades similares. No vamos a crear un ciclo, pero sí vamos a tratar de ir tomando la experiencia que hemos ido acumulando en las versiones previas, de las acciones previas, y eso vamos a hacer un ajuste en nuestra EDT, en nuestro programa. Entonces, para el desarrollo del programa, del diagrama, cuando estemos haciéndolo, debemos responder siempre estas preguntas. Finaliza antes de que inicie la siguiente, o sea, ¿cuándo hay una dependencia? Usualmente yo debo finalizar una actividad antes de que inicie la siguiente. ¿Se pueden hacer en forma concurrente esas actividades? No puede ser iniciada después de la anterior. O sea, porque a veces nos cuestionamos, simplemente decimos, esta debe terminar antes de hacer la otra, y realmente hay que cuestionarse si podemos iniciarla antes. O sea, si una persona terminó una habitación y la otra apenas están haciendo la preparación, pues esa persona podría perfectamente decir, bueno, esa actividad podría iniciar, esa persona podría iniciar otra actividad que tal vez no teníamos planificada de esa manera. O sea, hay que utilizar bien los recursos. Si el recurso se libera, pues hay que ver dónde puede ser utilizado. Y siempre defina un paquete de trabajo. Entonces, siempre define el paquete de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Dibuje primero el resumen del nivel de la red y luego incluye el detalle. O sea, vaya de lo macro a lo específico. Al igual que empezamos viendo el proyecto y empezamos a ver cuáles eran los subproductos de nuestro producto principal, y para ese subproducto, si necesitamos otros subproductos o entregables, pues vaya dibujando ese resumen de alto nivel y va bajando cada uno de los niveles para conceptualizar. Y tenga en cuenta que la duración menor es la revisión del progreso del proyecto. Entonces, si la duración es menor que la revisión del progreso del proyecto, pues considérelo usted como algo pertinente de incluir. Muchas gracias.